La providencia de Dios es algo que siempre he tenido muy presente en mi vida y además tiene un significado muy especial. Decir que desde antes que naciera ya Dios estaba guardando mi vida cobró mucho más sentido y no fue más un simple cliché o una frase que uno repite. Y esto sucedió justamente días antes de mi mamá morir, cuando me pidió perdón por algunas cosas que yo no sabía que habían pasado. Cuando se piensa en abuso o cuando se habla de un abuso, casi siempre lo relegamos a fuera del matrimonio. Nunca nos enfocamos en esa situación. Y ese es mi caso, o más bien el caso de mi mamá. Pero a pesar de todo lo que pudo pasar, Dios fue siempre fiel. Al mi mamá saber que estaba embarazada por segunda vez y ser un bebé no deseado fue algo con lo que ella sencillamente no pudo luchar debido a la forma en la que ese bebé fue concebido, lo cual ella, buscando una solución, decide intentar un aborto. Mi mamá intentó abortarme 3 veces y al tercer aborto es cuando mi abuela se percata de lo que está pasando y le dice: hagamos algo, si es una niña yo me quedo con ella, y que no abortara el bebé. Y es así como cuando yo nací, pues mi mamá me mandó, por decirlo así, a vivir con mis abuelos. Es así como crecí con mis abuelos. Mi mamá vuelve a casarse, mi hermano mayor se va a vivir con ellos y es cuando nacen mis 2 hermanos. Veía a mi mamá de una manera periódica, no siempre. Honestamente, nunca me pregunté por qué. Gracias a Dios puedo decir que tuve una infancia feliz, gracias a Dios por mis abuelos, y en eso pude ver la mano de Dios. Mi mamá conoce al Señor cuando yo cumplo 14 años y años más tarde yo también conozco al Señor a través de ella. Y recuerdo una vez, tenía ya 18, 19 años, cuando ella y yo pues comenzamos a hablar y mi mamá me contó algunas cosas de las cuales produjeron el divorcio y todo lo que fue su relación con mi papá y lo que le tocó vivir dentro de esa relación, pero sin muchos detalles. Más o menos entendí el porqué del divorcio y entendí algunas cosas por las que quizás mi mamá era como era. Al pasar de los años, en la medida que fui creciendo, la relación con mi mamá tenía sus altos y bajos, pero nunca situaciones más allá de lo normal. Sí, hubo momentos muy difíciles cuando nos enfrentamos, pero yo creo que de todos, el momento más difícil fue cuando nos enfrentamos. Fue el momento cuando nos enfrentamos a su diagnóstico de cáncer. Fue un diagnóstico de cáncer en estado 4, donde es prácticamente un estado de cáncer terminal. Y es increíble lo que una sola palabra puede hacer en la vida de una persona. Y es en ese preciso momento cuando recuerdo que la doctora me dijo: solamente le quedan 3 años. Ahí empecé a notar cosas que antes nunca había notado y que quizás no me había percatado que no había tenido o que quizás me podían hacer falta en cuanto a mi relación con mi mamá. Cosas como, por ejemplo, nunca haberme ido de viajes con ella, nunca haber hecho cosas con ellas. Y es entonces en ese momento donde hoy puedo ver que en la providencia de Dios, al Él permitir ese diagnóstico, esa enfermedad, es que me permite tener tiempos con ella. Una vez más, en medio del dolor, puedo ver la providencia de Dios permitiendo cosas como, por ejemplo, el que pudiera acompañarla cada semana a tomar su quimio. Me permitía tiempos de yo poder hablar y conversar con ella y compartir con ella. Así como también a través de esta situación pude irme de viajes con ella, aunque sea por una semana, y poder compartir también con ella.
no pude compartir con ella muchas cosas de mi boda, pero a pesar de todo, Dios en su misericordia sí permitió que pudiéramos compartir algunas de las cuantas cosas que hicimos para mi boda. Antes de mi boda pude irme de viaje con ella por una semana, y yo sé que ella no podía caminar, pero aún así hizo el esfuerzo de poder acompañarme y aprovechar esa semana que pudimos pasar juntas. Gracias a Dios pudo estar en mi boda, pudo compartir con nosotros ese tiempo. Después de 4 meses de mi boda, mi mamá murió. Tuvo la oportunidad de poder hablar conmigo y pedirme perdón. Es en ese momento donde ella finalmente me cuenta lo que pasó con los 3 abortos. Y me contaba y me pedía perdón porque decía que era una culpa con la que ella luchaba todos los días de su vida y que no era capaz de poderse perdonar porque ella entendía que había abandonado a su hija. En ese momento yo lo único que podía ver era la providencia de Dios, la gracia de Dios a través de utilizar a mi abuela. Ella pudo no abortarme, mis abuelos me criaron, yo tuve la bendición de poder cuidar a mi abuela y a la vez también poder cuidar por mi mamá. Esto nunca hubiese sido posible si Dios no hubiese intervenido de la manera en la cual lo hizo. Para mí, entiendo que es Dios en su soberanía, en su providencia, usó a mi abuela, usó esa circunstancia para poder también proveer para ella en el momento en que lo iba a necesitar en el futuro. Cuando yo leí por primera vez el Salmo 139, luego de haber tenido esta conversación con mi mamá y ella haberme contado todo lo que había dicho, fue donde pude entender cuando decía: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos, en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Pude ver ciertamente la bondad de Dios, de que a pesar de 3 intentos de aborto, ninguno funcionara, y más que nada que pudiera nacer y no tener consecuencias. Ciertamente no es la historia que yo hubiese escogido para mí, no es la historia que yo hubiese escrito para mí, pero hoy por hoy, mirando por el espejo retrovisor hacia el pasado, puedo tener paz en mi corazón de que Dios ha sido fiel, seguirá siendo fiel para cumplir sus propósitos y que su nombre sea glorificado.